Eso naturalmente que marcó mi vida. Al cuarto año yo me di cuenta de que estaba dejando de ser venezolano y también se comportan diferente de las personas que están en el mundo del emprendimiento, de obtener resultados nuevos cada vez. O cómo se comporta la gente que le gusta integrar a los demás al trabajo. Si la persona sale un productor emprendedor, entonces esta persona es una persona que se le ocurren ideas nuevas y las pone en práctica de inmediato. O sea, le gusta no solamente tener las ideas, sino ponerlas en práctica. Si se trata de un productor integrador, es una persona que trabaja integrando a la gente. Fíjate que cualquiera de esas dimensiones, de las 4 dimensiones, o sus combinaciones, porque hay varias posibilidades de combinación, porque hemos identificado así como 650 posibles combinaciones. Wow. Entonces, cualquiera de esas combinaciones puede ser un líder, ¿verdad? Hay también los tipos puros. O sea, mira que eso me encanta porque probablemente coincide con mi mirada del liderazgo que tiene que ver con el modelo de liderazgo ecléctico, donde no hay un prototipo. Imagínate si tengo 600 combinaciones y todas estas me pueden orientar al liderazgo y a gerenciar bien. Bueno, rompe cualquier estructura de que los líderes tienen que ser así o asado, ¿no? Hoy, en Líderes Hablando de Liderazgo, tengo a una persona que admiro muchísimo y lo admiro por su liderazgo, lo admiro por su inteligencia, lo admiro por su capacidad innovadora, lo admiro por su tenacidad y su fuerza, lo admiro porque es un referente a nivel de Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con psicometría. Y me refiero a Nelson Rodríguez Trujillo, Nelson Yaracuy Rodríguez Trujillo, quien además no se despeina como yo. Nelson, bienvenido. Gracias por estar aquí, estoy honrado. Gracias por esta invitación. De verdad que me siento muy honrado de estar en tu programa, ese programa que he descubierto que he seguido por muchísima gente y que ha marcado una pauta en este proceso, ¿verdad? De verdad que me encanta. Además, yo también te admiro mucho, porque tú has sido un coach que ha trabajado muchísimo, has liderado el desarrollo de las empresas y también la atención a las personas y has ayudado a mucha gente a que se desarrolle. Gracias. Bueno, cuando uno tiene maestros como tú, ese tendría que ser el resultado. Nelson, esta conversación comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior. Resulta que en el programa anterior yo tenía un invitado, pero era mi cumpleaños y este invitado agarró y lo que me hizo fue que me entrevistó, así que la pregunta te la hago yo también, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿qué suceso marcó tu vida que cambió tu rumbo para bien? Wow. Tú comprenderás que a esta edad que yo tengo ha habido varios sucesos que de alguna manera han marcado mi vida, ¿no? Déjame citar primero que nada que a los 17 años yo tuve la buena suerte de que mi familia me envió a Alemania a estudiar. Yo había terminado secundaria en el Liceo Andrés Bello y bueno, salí para Alemania. En esa época se viajaba en barco, porque los aviones todavía eran de hélice, por lo tanto era bastante costoso y difícil llegar a Europa en avión. Viajé en barco y bueno, llegué hasta Hamburgo, donde ya estaba mi hermano, él me orientó y pasamos unos días juntos, pero de ahí en adelante pasé 4 años en Alemania y
una de las cosas que me pasó allí fue que tuve que definir qué era lo que yo quería estudiar. Yo había ido con la idea de estudiar pedagogía, pero después no me gustó mucho. Y un día escuché una conferencia sobre etología, es decir, comportamiento animal, y yo dije, oye, por aquí como que va la cosa. Y me puse a estudiar psicología y desde entonces, bueno, he estado en esto. Eso naturalmente que marcó mi vida. Al cuarto año yo me di cuenta de que estaba dejando de ser venezolano y no quería dejar de ser latinoamericano, así es que, y tampoco iba a ser alemán, así es que me decidí y regresé a Venezuela, en donde estudié psicología en la Universidad Central de Venezuela. Ya hablaba español, alemán e inglés. Eso, por lo tanto, pues marcó mi vida definitivamente, ¿no? Como tú comprenderás, en el Mundial de Fútbol, ¿a quién voy? Pues siempre a Alemania. Porque Venezuela no ha ido a ningún mundial todavía. No, todavía. Como yo vivo en Panamá, en el anterior fue Panamá. Estuve pues también aupando a Panamá. Aunque, bueno, eran pocas las probabilidades de que ganara, ¿no? Qué bueno. Nelson, después de vivir 4 años en Alemania, en el siglo pasado, ¿cómo entiendes tú que es que los alemanes lideran las organizaciones, su sociedad, porque es una sociedad tan organizada, tan ordenada? Hablamos de los alemanes como gente muy estructurada, de mucho proceso y paso a paso, muy estrictos, rígidos. ¿Desmitifica o valida si es así? Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió de Alemania, yo llegué a Alemania en el año 59, 14 años después de haber terminado la guerra. Claro. Y una de las cosas que a mí me sorprendió de Hamburgo es que no había una ruina, no había nada de ruinas. Ellos habían logrado recoger toda la ruina. Hamburgo fue destruido casi en un 70% con el bombardeo. No había ninguna ruina. Todo estaba organizado. La segunda cosa que a mí me impactó de los alemanes es la capacidad de trabajo. Gente que trabaja muchísimo y genera muchos resultados. Están muy orientados al logro. Las cosas se hacen bien. No se hacen a medias. O sea, tienen que hacerse con muy buena calidad. Y la otra cosa es la disciplina. Allí no hay posibilidades de ser indisciplinado o salir con cosas que yo quiero. No, la estructura te la da la misma gente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó fue que yo en Alemania no hay censos poblacionales, porque más bien hay un registro permanente de los habitantes. Entonces yo cuando yo vivía en una parte de la ciudad, yo tuve que registrarme, inscribirme en una especie como en el Consejo Municipal o la prefectura. Yo tenía que inscribirme y dar todos mis datos y todos mis registros. Cuando me mudé a otra zona de la ciudad, el dueño de la casa donde yo vivía me dijo, mire, usted tiene que registrarse aquí y registrarse allá. Entonces yo fui, me desregistré, o sea, dije, mire, me voy a mudar para tal parte. Pero yo llegué a otro lugar y me olvidé, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que el dueño de la casa donde yo me había mudado me dijo, mire, usted se registró. Ay, se me olvidó, vaya. Perdón. Bueno, fui allá y lo primero que me dijeron fue, ya lo estábamos esperando, lo íbamos a ir a buscar, porque nosotros sabemos dónde está usted. Y bueno, ya más nunca, la próxima vez que me mudé, obviamente pues que no se me olvidó, porque eso es sumamente importante.
Perdón, un momentito. Voltearlo para acá. Hey. Ok, eso es una cosa. La otra cosa es que recuerdo que en una oportunidad no había tráfico en una avenida y yo atravesé en el medio de la avenida, no atravesé por la cebra. Un policía estaba ahí en la esquina y me paró y me dijo: usted atravesó por el medio de la avenida, usted sabe que tiene que atravesar por la cebra. Bueno, fue el pacto, le voy a poner una multa por haber hecho eso. Bueno, yo le rogué: no, mire, por favor, porque la vida era bastante precaria ya, como para no tener que pagar multas, y me la perdonó, ¿no? Pero él estaba dispuesto a ponerme la multa y yo no podía negar, porque lo había hecho prácticamente delante de él. Más nunca crucé una avenida por el medio, sino por la cebra. Otra cosa, los tiempos. El tiempo es preciso. Uno puede llegar un poquito tarde a clase, pero no más de 5 minutos, ¿verdad? Si uno llega más tarde, pues ya no entra. Sencillamente el profesor es potestativo del profesor dejarte entrar o no, y uno obedece. Eso hace naturalmente que sea una población, o era, yo no sé cómo será Alemania actualmente, porque de eso hace muchos años que yo salí de allí. Claro. Pero la verdad es que la gente es muy ordenada, muy obediente y muy clara en las cosas. Sigue las reglas. Eso hace que sea un país sumamente productivo. En esa época la gente trabajaba 9 horas diarias y 5 horas los sábados. Eso les daba a ellos 50 horas de trabajo semanal y tenían una semana de vacaciones al año. Los días festivos, pocos. Claro, ese era un país que se reconstruyó muy rápidamente y se transformó en una potencia que continúa siendo. Para mí Alemania, yo todavía hablo alemán, ¿no? Qué bien. Porque me he mantenido tratando de saber alemán todo el tiempo. Nelson, y ahora metiéndonos un poquito en lo que hoy haces y bueno, que tienes haciendo, no sé, 40, 50 años, que tiene que ver con la psicometría, ¿okay? Y que bueno, lo has hecho en Latinoamérica en términos generales, ¿no? ¿Es tan predecible o qué tan predecible es pensar, y hagamos solo un ejercicio de creatividad, en una prueba psicométrica para los alemanes y una prueba psicométrica para cualquier país latinoamericano en términos de predictibilidad? Bueno, caramba, es una pregunta que nunca me la había hecho, ¿no? Pero vamos a tratar de responderla, ¿no? Bueno, primeramente, y las pruebas psicométricas son iguales en cualquier lugar. Parten de unos principios, de unos supuestos. Y esos supuestos permiten construir una cosa que inventaron por allá los franceses en 1908. Fueron dos franceses, Binet y Simon. Inventaron una cosa extraordinaria. Cuando uno lo piensa ahora parece una tontería, pero en ese momento fue un maravilloso descubrimiento. Y es el ítem. ¿Qué es el ítem? El ítem son las preguntas de una prueba. Lo que ellos descubrieron era que lo que había que tener era presentarle un estímulo a la persona. Los psicólogos hablamos de un sujeto, ¿verdad? No sé por qué lo llamamos sujeto, pero bueno, esa es la manera como lo decimos, ¿no? Presentarle al sujeto un estímulo que está asociado con una variable psicológica, vale decir, un constructo, lo llamamos los psicólogos, un constructo psicológico. Un constructo es una teoría de cómo funciona la mente. Entonces,
cada uno de los ítems de una prueba están asociados con ese constructo. Entonces la persona reacciona, por eso se llaman también reactivos, ante ese ítem. Y la persona da su respuesta. Si la persona responde, digamos, correctamente en las pruebas en donde hay respuesta correcta, entonces le sumamos una cantidad determinada de puntos. Y así la puntuación va subiendo. Si la persona responde bien muchos ítems, va a quedar alto en la escala. Si responde poco, va a quedar bajo en la escala. ¿Qué puede ser un ejemplo de ítem? Bueno, supongamos que nosotros representamos un cuadrado que tiene por lado 10 centímetros y le decimos, si queremos circunscribir este cuadrado en un círculo, ¿cuál es el mínimo diámetro que puede tener ese círculo? Oye, eso se responde si nosotros manejamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y es muy fácil responderlo si manejamos el teorema de Pitágoras. Si nosotros estamos evaluando, por ejemplo, conocimientos o aplicación del teorema de Pitágoras a diferentes situaciones, ese es el ítem que tiene que responder la persona. Si responde correctamente, entonces nosotros le damos a esa persona un punto. Esas son las pruebas, digamos, de nivel cognoscitiva, pero también hay pruebas de personalidad. Entonces hay muchísimos modelos. Uno que nosotros tenemos es la prueba de estilo gerencial y otra es la prueba de comportamiento personal, que tiene que ver con el comportamiento social de las personas, o sea, cómo nos comportamos cuando nos relacionamos con otros. Y lo que hacemos es que le presentamos 4 adjetivos que están asociados con diferentes características del ser humano y la persona tiene que ordenarlos de acuerdo a cómo se describe. Entonces eso nos permite clasificar a la gente de acuerdo a las variables que evalúa el instrumento, o sea, de acuerdo con los constructos. Y eso permite luego sacar conclusiones sobre cómo se comporta la gente. Por ejemplo, las personas que están muy orientadas hacia la productividad se comportan como tanto en el trabajo y también como gerentes de una manera diferente que las personas que están orientadas hacia los procesos, hacia la parte administrativa del proceso, ¿no? Y también se comportan diferente de las personas que están en el mundo del emprendimiento, de obtener resultados nuevos cada vez. O cómo se comporta la gente que le gusta integrar a los demás al trabajo. Entonces nosotros, cuando una persona pone en la parte alta la productividad, entonces esa persona comienza a acumular puntos para la productividad y naturalmente todas las otras variables bajan. Estos son algunos principios psicométricos de cómo funcionan los ítems, ¿no? Y ahí terminamos entonces clasificando a la gente de acuerdo con su orientación hacia la producción, hacia el emprendimiento, hacia la administración de procesos o hacia la integración de personas al trabajo. Y eso naturalmente es una teoría bien sólida que se la debemos a Richard Adices, y eso nos ayuda a inclusive describir cómo es la conducta de las personas. Ahora, yo asumo que tanto en la sociedad alemana como en la sociedad latinoamericana esos principios son iguales. No he hecho un estudio comparativo. Sin embargo, sí hemos notado que hay diferencias entre hombres y mujeres
y que hay diferencias también de país a país. Porque nosotros tenemos muestras de esas pruebas que se han aplicado en Venezuela, en Panamá, en México, en Colombia, en Perú, en Uruguay, y sí hay diferencias. Hay una tendencia a que la gente sea más emprendedora en unas sociedades que otras, o más productiva en unas sociedades que otras. Yo me imagino que quizás en una sociedad como la alemana, la parte de la administración de procesos y la productividad puede resultar bastante alta. Pero también el emprendimiento, porque los alemanes son sumamente emprendedores. Hay que ver la cantidad de cosas que han inventado y que han puesto en práctica y que se la debemos, la humanidad se lo debe a ellos. Empezando por la aspirina. Sí, sí. Yo trabajé para Bayer en algún momento como consultor, le hice trabajo. Fíjate que una prueba que estoy seguro que conoces, que es la prueba de David Cole. Entonces, yo mientras te escuchaba hacía el ejercicio, yo decía, bueno, ¿será que si le hacemos la prueba a una muestra de alemanes, saldrán más acomodadores o más asimiladores? Y probablemente en Latinoamérica tenemos más divergentes. Nada más que para jugar un poquito con este ejercicio, ¿no? ¿Tú Sí, crees que...? habría que hacer estudios comparativos, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que nosotros sí hemos hecho es comparar países de América Okay. Latina y comparar también hombres y mujeres o gente que proviene de diferentes, por ejemplo, universidades. Hay universidades que tienden a generar una mayor emprendimiento que otras, porque además están orientadas a eso. Ahora, te pregunto, y en función el tema, en habilidades gerenciales y de liderazgo, ¿cuáles son los rasgos que más has encontrado que se dan en personas que llegan a las posiciones y a los puestos de gerencia y liderazgo? Oye, es sumamente interesante esa pregunta, porque déjame ponerlo en estos términos. Primero, déjame decirte que este tipo de pruebas son pruebas que funcionan con base a 4 dimensiones, ¿okay? Que obedecen inclusive a valores compartidos y a tendencias de las personas. Vamos a tomar en particular la prueba de estilo gerencial, ¿verdad? Vale. La prueba de estilo gerencial tiene 4 dimensiones, que es la productividad, la gente que está orientada a obtener resultados, la administración, que es lo de los procesos, como lo explicaba anteriormente, el emprendimiento, que es encontrar oportunidades de generar ideas nuevas y ponerlas en práctica, y la integración, que es integrar a la gente al trabajo. En cualquiera, si alguien sale alto en alguna de esas dimensiones, decimos, bueno, esta persona es un productor, administrador. ¿Qué hace un productor administrador? Es una persona que genera resultados respetando los procesos y las normas. ¿Okay? Si la persona sale un productor emprendedor, entonces esta persona es una persona que se le ocurren ideas nuevas y las pone en práctica de inmediato. O sea, le gusta no solamente tener las ideas, sino ponerlas en práctica. Si se trata de un productor integrador, es una persona que trabaja integrando a la gente. Fíjate que cualquiera de esas dimensiones, de las 4 dimensiones, o sus combinaciones, porque hay varias posibilidades de combinación. Creo que hemos identificado así como 650 posibles combinaciones. Wow. Wow. Entonces, cualquiera de esas combinaciones puede ser un líder.
¿verdad? Hay también los tipos puros. O sea, la gente Mira que eso me encanta porque probablemente coincide con mi mirada del liderazgo que tiene que ver con el modelo de liderazgo ecléctico, donde no hay un prototipo. Imagínate si tengo 600 combinaciones y todas estas me pueden orientar al liderazgo y a gerenciar bien. Bueno, rompe cualquier estructura de que los líderes tienen que ser así o asado, ¿no? Así es, así es. Sí, eso es sumamente interesante porque, por ejemplo, un productor es gente incansable. Llegan a dominar muy bien lo que hacen, porque como están constantemente generando resultados y saben lo que genera resultados y lo que no genera resultados, ¿verdad? Esa es la gente que se da confusa, pues, ¿no? Esas personas tienden a modelar a los demás que hay que trabajar duro. Y la gente que lo rodea hasta siente vergüenza cuando no están trabajando. Pero, oye, mira, si no están trabajando, vamos a darle. ¿No? Qué vergüenza. Pero también un administrador, una persona que se preocupa por los procesos, puede liderar y tiene que liderar. ¿No? Un auditor, por ejemplo, es un A, pero grandote, ¿no? Y él tiene que determinar dónde no se están cumpliendo los procesos y qué efectos tiene eso. Entonces, es también un líder. Un emprendedor, alguien que se está inventando una nueva cada día, ¿verdad? Y que no solamente en las cosas grandes, también en las pequeñas, es también un líder, porque inspira a los otros a imaginarse posibilidades. Un integrador igualmente. No podemos olvidarnos de la gente. Entonces, ahí también hay un liderazgo. Ahora, imagínate tú que un emprendedor se encuentra con una persona que es productor. Esa es una excelente combinación, porque este inventa y el otro pone en práctica, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el ideal? El ideal es que tengamos un equipo, y ahí viene el coaching de equipo, ¿verdad? En donde estén representadas las 4 dimensiones. Eso hace que haya un balance en el trabajo. Cuando alguien, por ejemplo, comienza a emprender y se encuentra con un productor y comienzan a producir, de repente un administrador puede decir, ya va, un momento, aquí hay demasiado desperdicio. Tenemos que chequear el proceso de manera tal de ahorrar, porque no podemos tener tanto desperdicio, o tenemos que tener un proceso más claro de producción, porque si no tenemos este proceso claro, ¿cómo le vamos a enseñar a otros a que hagan eso que ustedes están haciendo? Y ahí aparece también el integrador. Mira, tenemos que explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo para que ellos se involucren y trabajen de manera entusiasta también allí. Eso es fíjate que allí el liderazgo puede provenir de cualquiera de las esquinas y generar eh, sinergia en el equipo y en la organización. Una de las cosas que trabajamos cuando hablamos de coaching de equipo, de integración de equipo, es que la gente pueda pasearse por las características del otro. Porque hay una cosa interesante. Estos rasgos de la personalidad de la gente puede llevar a conflictos. Porque si tú eres un P y yo soy un A y tú andas produciendo a lo loco, a mí me desespera que tú no apliques los procesos con claridad. Eso puede llevarnos a un conflicto. Ese es un conflicto típico entre ventas y administración. Los vendedores están locos por vender. Los administradores tienen que establecer el control. Mira, esto es hasta las 3 de la tarde del viernes. Si tú haces una venta a las 3:05,
no entra sino para la semana que viene, porque hay que respetar los procesos, conflictos. Pero bueno, tú me bajas. Yo hice una venta a las 3:30 y tú no me la vas a incorporar, no me la vas a meter en el mes. No, para el mes que viene. Porque, ya eso es así, pues. Eso genera grandes conflictos. Pero Claro. cuando la gente entiende que el otro también es necesario y es importante, entonces yo comienzo a lo que llamamos el préstamo de conducta. Préstame esa conducta para yo asimilarla e incorporarla. Qué buen metáfora esa, qué buen recurso. Préstame esta conducta. ¿Sabes? Qué maravilla. Eso, oye, de verdad que cuando uno entiende las organizaciones y los equipos de esa manera, genera una sinergia maravillosa entre las personas. Y la gente entiende también, con razón nosotros tenemos conflicto, pero es lo que llamamos un conflicto injustificado, porque proviene de nuestra manera de ser, no de los objetivos que queremos alcanzar en forma conjunta en la organización. Nelson, aquí tengo un sinfín de preguntas, pero una que no me quiero ir sin es ¿por qué de alguna u otra manera aún hay un estigma, un recelo, una reserva a generar dentro de las organizaciones este estilo de pruebas psicométricas que me generan una información tan poderosa como la que tú estás contando, pero que todavía hay gerentes y líderes que dicen, no, no somos así, nosotros somos diferentes, a nosotros eso no nos va. Y no digo solo con la prueba tuya, sino cuando le quieres aplicar, no sé, cualquiera, el DISC, cualquiera de ellas, ¿no? Sí. Fíjate, yo dicto un curso que se llama, es un diplomado en construcción de instrumentos psicométricos y edumétricos, ¿no? Y una de las cosas con las que yo comienzo ese curso es diciéndoles, mencionándoles una, eh, una obra de teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Que ocurre por allá en los años 1630. ¿No? Al comienzo de la obra están hablando un cabo y no, un sargento y un reclutador, ¿verdad? De soldados. Y entonces el sargento le pregunta, mire, ¿y usted por qué dice que la paz es el caos y la guerra es el orden? ¿Por qué usted dice eso? Y él dice, bueno, por una razón muy sencilla. Cuando hay paz, nadie sabe cuántas vacas hay. Nadie sabe cuántos muchachos hay. Cuánto va a ser la cosecha. Porque es que además la gente esconde la vaca. Pero cuando hay guerra, eso es esencial. Hay que contar todo. Las armas, la gente, el trigo, las vacas, etc. Esa es la diferencia entre la cuestión intuitiva de desarrollar teorías y la medición. Cuando uno mide, hay que poner orden. Lo primero que uno, cuando va a construir un instrumento psicométrico, lo primero que uno le pregunta es qué es lo que tú vas a medir. Tienes que definirlo. Con precisión tienes que definirlo. No tienes que definirlo al principio, pero en algún momento tu constructo tiene que estar bien definido, escrito, que todo el mundo lo entienda y te lo pueda criticar, porque esa es la manera de uno asegurarse que lo que está midiendo tiene sentido y que es sólido. Y luego, bueno, va construyendo los ítems, ¿no? Los reactivos, ¿verdad? Y eso va llevando a que los constructos sean más precisos. Ahí había una nota de Mario Arocha. Sí, Caramba, mira, estás Mario, qué saludando a Mario. gusto. Saludos, Mario. Un saludo.
Mira, a ver, y yo creo que ahí está una de las respuestas. Ahora, también pasa, ocurre, y a mí, por Perdón, ejemplo, perdón, ajá, déjame terminar la idea porque se me vale, había escapado con el mensaje de Mario. Sí, fíjate, cuando tú comienzas a decirle a un gerente que está acostumbrado a dirigir su cosa, más ha sido exitoso, ¿no? Más exitoso que uno, a lo mejor, ¿no? Y entonces, tú le vas a enseñar a mí cómo es la cosa, ¿no? Pero es difícil precisar las cosas, porque yo estoy acostumbrado a hacer las cosas, no a pensarlas. Entonces hay que pararse, repensar, reestructurar y escribir, porque aquí sí es verdad que lo que no está escrito no existe, ¿no? Entonces eso cuesta y muchas veces la persona tiene que autocuestionarse y eso siempre es difícil, mirarse a sí mismo. Es más fácil conocer a los demás que conocerse a sí mismo. claro, claro. Ahora, a la pregunta que iba, que está conectada con esto, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre le decía o le digo a mis clientes que cuidado con la medición, por ejemplo, del clima organizacional, porque tiene que responder a un plan, tiene que responder además a unos recursos en tiempo, dinero y capacidad de hacer cosas, ¿no? Porque, bueno, una medición del clima te da una fotografía, entregas unos resultados, te dice, mira, tienes que trabajar en A, B, C y D, en todas las variables en las que saliste débil, y después dice, y no hago nada. Y yo creo que eso es peor, ¿no? Sí. Eh, porque generas unas expectativas. Probablemente también ocurre cuando tú haces una prueba psicométrica, le das una información al gerente y dice, ¿ahora qué hago con todo esto? ¿No? Ahora me doy cuenta quién es quién aquí y la gente ahora sabe quién es quién y cuáles son sus atributos. ¿Qué hago con todo esto? Cuando se te plantea eso como consultor, eh, ¿qué le dices tú a los líderes y gerentes de una compañía que le pusiste Sí. ahora esa pelota en la mano, esa papa caliente y ahora qué hago, ¿no? Bueno, yo siento que desde un principio, como uno sabe para dónde va, es importante decirle a la gente las cosas que van a ocurrir, las cosas buenas y las cosas no tan buenas que van a pasar. Cuando uno hace un estudio de clima, eh, te van a decir cosas buenas, pero también te van a decir cosas malas. Te van a meter el dedo en el ojo, te van a decir, mira, oye, esto no está bien. Y a lo mejor tú no lo ves, eso está tan relacionado con tu manera de ser que te cuesta verlo. Entonces, eso hay que aclararlo desde un principio y señalarse, ¿no? Decirle, mira, oye, puede pasar esto, ¿no? Lo importante es que trague grueso, siéntese, asimila y entiende dónde usted tiene que actuar. Hay cosas en las que a lo mejor no es posible actuar. Por ejemplo, recientemente, no recientemente, hace un tiempo acá en Panamá, estábamos atendiendo una empresa que tenía un gravísimo problema de estacionamiento. Y la gente no lograba parar sus carros sino en la calle, alquilaron un terreno y resulta que aquí llueve mucho, entonces venirse del terreno para acá caminando, eso era un lío. Bueno, y eso surgió como un problema, pero ya la gerencia tenía una respuesta. Pues, mire, tenemos que invertir, estamos en ese proceso, en algún momento vamos a tener un estacionamiento acá para que ustedes se paren, ¿no? Pero por ahorita tenemos que sobrevivir así como vamos, pues, ¿no? Y efectivamente así fue, la gente aceptó que así era, ¿no? Este, eso es relativamente fácil, ¿no? Hay cosas más difíciles, como por ejemplo, en una empresa importantísima acá hicimos un estudio de clima organizacional y al finalizar el estudio hicimos unos talleres que nosotros llamamos de análisis situacional, en el cual le planteamos los problemas que han surgido
a los diferentes niveles de la organización. Le decimos, bueno, ¿qué tal? Estos son los problemas, vamos a discutirlo, vamos a jerarquizarlo, vamos a entenderlo y después le vamos a buscar soluciones sugeridas para que la gerencia la ponga en práctica. Eso es sumamente interesante porque la gente además se conecta mucho con las situaciones porque es como surge del estudio del clima, no es una cosa inventada, es algo que ellos señalaron. Y en un momento estábamos haciendo el taller con los supervisores y uno de los problemas era que los subordinados se sentían atropellados, ¿verdad?, por los supervisores. Es una empresa con una, digamos, un funcionamiento vertical, absolutamente vertical, ¿no? Entonces, cuando los supervisores vieron ese problema, no, eso no es un problema, eso no es un problema, eso es gente, es que la gente cuando uno le exige, entonces dice que uno los está atropellando, ¿no? Entonces, bueno, yo insistí porque yo sí sabía que era un problema. Entonces no es un problema, pero yo creo que... Y de repente una de las personas hizo, ajá, fulano, ¿tienes algo que decir? Y digo, él dijo, supervisor, yo sí creo que es un problema. Pero pues mira. Todo el mundo le cayó y decía, pero bueno, a decir, no, yo sí creo que es un problema, porque yo mismo atropello a la gente. Imagínate tú esa confesión en el grupo. Eso fue una cosa extraordinaria. Eso hizo el cambio total. Después la gente empezó a darse, pues sí, yo también lo he hecho. Y oye, fue extraordinariamente bello, ¿no?, lo que ocurrió en ese proceso, ¿no? Y eso hizo una diferencia muy grande. Los supervisores dijeron, bueno, nosotros sí necesitamos que nos apoyen para desarrollar otros estilos de liderazgo dentro de esta organización. Y eso fue un cambio sustancial en esa organización. Nelson, ¿cuántos años tienes tú como psicólogo? Eso es una muestra de liderazgo, ¿no?, la que hizo ese señor. Sin duda, sin duda, sin duda. Además que está uno de los valores del liderazgo que tiene que ver con el coraje, ¿no? Y la gallardía para poder hacer una declaración de esta y hacerme consciente de que yo soy el problema, ¿no? Porque al fin y al cabo, nadar contra el los equipos son la muestra del liderazgo que tienen, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes tú de psicólogo? Wow, unos cuantos. Yo me gradué en el 68, tardíamente, porque como había pasado 4 años en Alemania y no me había graduado allá, tuve que hacer mis 5 años en Venezuela. Entonces me gradué cuando tenía como 28 años, pero yo tuve una suerte extraordinaria. Bueno, yo siempre he sido bendecido por Dios en muchísimas cosas, y esa fue una de las cuales me bendijo. Yo cuando estaba como en tercer año de la carrera, una profesora me recomendó, porque estaban buscando a un asistente, un ayudante de psicólogo para el IDIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, para el decanato de estudios, que entre otras cosas tenía un bellísimo programa, que era el de reclutar, se llamaba Venezuela necesita científicos jóvenes, era el programa. Y la idea era reclutar muchachos de secundaria y de la universidad que se destacaran e integrarlos a los equipos de trabajo en el IDIC. Llegaban a lo mejor a lavar frascos, ¿no? Pero sí les ponían sus pequeños experimenticos y tal, y de ahí surgió toda una cantidad de investigadores que son más o menos de mi generación, ¿no? En todo caso, yo tuve esa buena suerte. Y tuve la buena suerte, además, de tener a 2 líderes. Uno era el decano de estudios, que era el doctor Luis Carbonell, y a mi jefe directo, que era Patrick Bertú, psicólogo, ¿no? Ellos tuvieron la idea de que había que construir pruebas propias, que no podíamos seguir usando las pruebas comunes que eran el diferencial de aptitudes y el 16PF, que teníamos que tener nuestras propias pruebas.
Y eso fue lo que hicimos. O sea, yo era un estudiante, no al tercer año, cuarto año de la carrera, ¿no? Pero aquí me pusieron la tarea y este par de líderes comenzaron a trabajar en eso y yo estaba allí, yo aprendí haciendo, ¿no? Y eso fue tan fabuloso que después el mismo IDIC desarrolló un programa importantísimo de análisis de ítem y análisis de pruebas. En esa época se trabajaba con tarjetas IBM, ¿se acuerdan las tarjetas perforadas? Bueno, mucha gente nunca las ha visto. Sí, probablemente mucha gente no la ha visto. Yo la vi porque estudié informática y sabía lo que se trataba. Ahora, bueno, Nelson, tienes 54 años graduado como psicólogo. Y no sé. No he sacado esa cuenta. Y tienes, como consultor, yo creo que no menos de 40, ¿no? Sí. A grandes empresas. Ya has atendido a los grandes bancos de Venezuela, a la autoridad del Canal de Panamá, que creo que es uno de los grandes proyectos que tuviste la responsabilidad de hacer mediciones, información dentro de la autoridad del canal, después en la transición, ¿cierto? Sí. Y bueno, y pare de contar en el área de alimentos, tú has pasado por todo. ¿Cuál de las competencias es la más difícil que tú has visto de desarrollar en la gente dentro de las organizaciones? Que tú dices, cuando hacemos la prueba, esta sale baja y wow, ¿cuánto trabajo da para que la gente realmente logre desarrollarla? Wow, qué pregunta tan interesante. Cuando uno no tiene una respuesta, las preguntas son interesantes. Bueno, yo diría que es la capacidad de reconocer, identificar y reconocer las habilidades de los otros o las competencias de los otros, ¿no? Si hablásemos con base en la Biblia, pues diríamos los dones del Espíritu Santo que tiene esa persona que nos va a ayudar. Sí, efectivamente, darse cuenta de que el otro tiene la posibilidad de aportar cosas, ¿no? Darle el espacio para que la persona aporte. Eso es algo muy... Hay ponerle los retos, con lo que se corre un riesgo, porque es posible que la persona no desarrolle o no tenga la competencia, ¿no? Pero estar pendiente de que la persona las desarrolle y apoyarlo para que las desarrolle. Yo creo que eso es bastante difícil, sobre todo cuando el gerente está acostumbrado a mandar, ¿no? A ordenar. Y se está perdiendo a lo mejor de su equipo, porque no le presta atención a la capacidad que tiene esa persona de dar aportes, ¿no? Yo tuve la buena suerte, de nuevo, con el doctor Carbonell, que después fue mi jefe directo. Una de las cosas que hacía el doctor Carbonell era que le decía a uno, mira, le decía a uno, Messier, mira, Messier, me leí tal cosa, aquí le traje el artículo. Oye, mejor léete, porque a los 2 o 3 días el doctor Carbonell le preguntaba a uno cómo le pareció el artículo. ¿Verdad que es interesante? Oye, si usted no se lo había leído, qué vergüenza, había que leerse. O sea, él generaba el espacio para que uno demostrara sus competencias, ¿no? O si uno se le ocurre decir, mire, doctor, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Desarrollamos una fórmula. A los 3 o 4 días, mire, estuve investigando sobre eso que usted dice y aquí le traje unos artículos, ¿no? Usted ya lo conoce, ¿no? O le preguntaba a uno, ¿qué más ha pensado? Porque yo quedé
picado y me interesa. Mira, eso era un constante desarrollar de oportunidades para que uno demostrara esa capacidad. Ahora, eso era un don natural en él, yo creo, ¿no? Que respetaba mucho a la gente que trabajaba con él y siempre consideraba que la gente tenía la potencialidad de desarrollarse, ¿no? Lo mismo me ocurrió con mi otro jefe de Espacio y Virtud. Y hay alguien que no he mencionado, que en el liderazgo, pues yo siento que me lideró enormemente, que fue mi socio Pedro Feliu, Pedro, claro. que fundamos Psicoconsult. Este, eh, Pedro era un emprendedor eh, excelso, ¿no? Más bien yo tenía que haber agarrado por las patas y le dije, no, ya va, no tanto, espérate, ¿no? Porque él estaba constantemente inventando cosas nuevas. Y con él yo me atrevía a hacer cosas que no me hubiera atrevido solo. O sea, fue un excelente líder, un excelente ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Nelson, una pregunta. ¿Cuál ha sido el lugar más remoto que te ha llevado tu liderazgo? Y digo remoto no geográficamente, sino que dices, oye, yo jamás hubiese pensado tener esta conversación con esta persona o llegar a esta localidad en términos generales o a esta empresa y mi liderazgo, mi gestión, como lo quieras llamar, me llevó a ese lugar que para mí fue inesperado, insospechado. Bueno, yo creo una de las cosas que fueron extraordinarias fue las actividades, el evento benchmarking. Claro, claro. Que lo realizamos durante 6 años en Estuve en Venezuela. 3 versiones del benchmark. Iba de San Cristóbal para Caracas a vivirlo. Bueno, eso fue algo extraordinario. De verdad que allí inventamos cosas y pusimos en práctica cosas que en una mente calma, ¿verdad? Uno ni sueña en llegar allí, ¿no? Ese fue un evento en el que participaron miles de personas, ¿no? Y siempre dejó una marca en los participantes, por un lado. Por el otro, para nosotros en Psicoconsult, que éramos un equipo pequeño, eso era un trabajo enormemente grande porque había que prever muchísimas cosas, ¿no? Desde el diseño del afiche, la divulgación, la parte administrativa, la contratación del hotel, bueno, la contratación de los participantes. Ahí tuvimos también apoyo de mucha gente, entre ellos pues Adrián Cotín estuvo muy involucrado en eso, y muchas otras personas de los cuyo nombre yo ni me acuerdo o a lo mejor ni me di cuenta que estaban apoyando eso. El equipo de Psicoconsult se comportó siempre de una manera extraordinaria ahí. No había un compromiso muy grande. Era un evento grande. Gigante, gigante. En los grandes hoteles de Venezuela Sí. con invitados de clase mundial. Así es, sí. Y una de las cosas maravillosas fue que a la gente que invitaba, muy pocas se negaron o dejaron de decir que no, ¿verdad? Muchas personas inimaginables participaron en ese evento. Pues, Así es. Nelson, ¿algún alumno, tú has dado clase a nivel universitario, lo sigues haciendo incluso, algún alumno que te haya, del cual te sientas orgulloso, probablemente será cortés decir no de todos, pero alguno que haya destacado que tú dices, oye, yo la verdad le agradezco a la vida que esta persona se me haya parecido porque hizo algo que me sorprendió y que de alguna u otra manera yo influí en él. Bueno, no voy a nombrar a personas, pero sí voy a nombrar acciones y resultados, ¿no?
yo introduje en la escuela de psicología un concepto que no era original mío, sino que yo lo vi cuando hice la maestría en Wisconsin, ¿no? Allí la enseñanza de la psicometría era, tienes que construir un test. Esa era la época de la guerra en Vietnam y entonces yo construí un test sobre el conocimiento del sureste asiático. Entonces le hice una prueba y se la apliqué a cuanto norteamericano yo me encontraba por ahí, se lo aplicaba, ¿no? Todo lo que se dejaba. Y así aprendí pues psicometría. Entonces cuando yo llegué a dar clase en la escuela de psicología en psicometría, yo introduje esa metodología porque me parecía fabulosa y esa es la manera como se enseña ahorita psicometría en Venezuela. Los alumnos tienen que desarrollar un test. Y me acuerdo mucho de un grupo que dijeron, nosotros queremos hacer una prueba de asertividad para adolescentes. Wow. Mira, eso no es posible, eso no lo pueden hacer porque eso es una variable muy compleja, lo que tenemos son un semestre, ¿cómo van a estar haciendo eso? No lo hagan. Y los alumnos dijeron, bueno, profesor, nosotros lo vamos a intentar. Dale, pues. Mire, esa es una de las pruebas más lindas que yo he visto, ¿no? Más maravillosas, ¿no? Y algunos de los integrantes de ese grupo son profesores en la escuela de psicología, ¿no? Yo me opuse y me enseñaron que sí era posible y que era una prueba bellísima, además, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo extraordinario. Yo he dictado aquí en Panamá, para psicólogos panameños, el diplomado de construcción de instrumentos psicométricos. Y recientemente un participante me envió una prueba para que yo le diera mi opinión. Bueno, yo le di mi opinión, conversamos y tal, y él me dijo, mire, profesor, yo le voy a decir una cosa. Ese diplomado suyo me cambió la vida. Ahora yo entiendo mejor las cosas que hay que hacer. Y esa opinión que usted me ha dado era la que yo tenía del instrumento, ¿no? Lo que quiere decir que por lo menos los, los rudimentos los aprendí. Mira, oye, qué maravilla. Gracias por esa llamada. Gracias por ponerme a trabajar. Gracias por el interés y gracias por ese feedback. Porque verdaderamente Porque, eso es lo que uno quiere que la gente aprenda. porque Fíjate, tengo yo, que decirlo, que tú no lo has dicho, pero bien vale la pena decirlo, que parte de tu misión, probablemente de tu misión de vida, es dejar este mundo mejor a través de formar psicólogos que aprendan la psicometría y la apliquen en las organizaciones y en las comunidades a las que pertenecen. Y yo creo que eso es muy, muy loable y muy noble de hacer. sí, de hecho, así es. Yo no me quiero llevar estos conocimientos para la tumba. Yo quiero dejarlo y que la gente, por eso estoy trabajando en un libro de construcción de instrumentos psicométricos, que es la base del diplomado, pero que yo lo quiero transformar ya en un material más sólido, más eh, mejor analizado, y con suficiente sustento matemático y psicométrico como para que la gente entienda bien lo que está haciendo cuando construye un instrumento. Una de las cosas que a mí me aterra es cuando me llega, y me pasa muchas veces, cuando me llega alguien y me dice, mire, usted me puede ayudar con mi tesis. No, ¿cómo no? Mire, ya yo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, yo ya lo hice. Yo construí un instrumento y se lo apliqué a 200 personas, pero yo ahora necesito que usted me ayude a analizar los datos. Eso es una cosa que a mí inmediatamente me da terror, porque así no se hacen las cosas, ¿no? Porque usualmente es inútil, ya tú, oye, ahora lo estamos aplicando vía internet, pero antes era impreso, hace nada era impreso. Así Este, es.
Entonces, si tú imprimes 200 instrumentos y los aplicas, eso es un costo enorme. Tienes rumas y rumas de cosas que tienes ahora que procesar. ¿Y quién? Tú cuando vas a hacer una tesis, primero comienza de allá para acá. ¿Cómo es que yo voy a analizar? ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo quiero llegar? No vayas de aquí para allá, porque cuando llegues allá no vas a encontrar qué hacer. Si tú te vienes de allá para acá, ¿no? Oye, todo está previsto. Los pasos son diáfanos, transparentes, claros, y eso es embajada. Fíjate que eso que tú estás diciendo, y que probablemente no lo hice la teoría de lo que te voy a comentar, una de las cosas que yo hago a través de un proyecto que se llama Conversaciones de Futuro, tiene que ver con ayudar a las empresas a construir su visión, misión, valores, estas declaraciones, y o reestructurarlas, reformarlas. Por ejemplo, lo estoy haciendo con una empresa ahorita en Argentina. Y yo les digo, vamos a hacerlo no como dice la teoría, que te dice construye la misión, después la visión y después hacer la declaración de valores, sino vamos a hacerlo al revés, vamos a la visión, que la misión nos va a salir fácil, porque esto yo lo hice muchísimas veces, lo sigo haciendo, y en la práctica, Nelson, no me lo vas a creer, duramos mucho tiempo soñando y visionando, pero cuando vamos a construir la misión nos sale así rapidito de una sesión, la gente queda feliz y dice, claro, esto se conecta con esto con esto, esto con esto, y pum, llegamos a la variable. Entonces probablemente eso que tú estás diciendo a nivel de psicometría también se aplica a nivel de este trabajo, ¿no? Me gusta ese concepto de comenzar con la visión, porque la visión es como una cosa que nos arrastra, si Así si es. la integramos bien, ¿no? Así es. Querido, llegó la sección Culmina la oración. Yo te voy a decir una frase y tú con una o dos palabras vas a culminar la oración. ¿Ok? Es de muy sencillo. Esto es un ejercicio muy sencillo de pensamiento rápido. ¿Okay? Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es integración de la gente. las redes sociales son solo Oye, una forma de comunicación, pero, oye, no diría solo, son bastantes, una cosa maravillosa. la mayor virtud, Esto no sería posible si no lo... por ejemplo. La mayor virtud. La honestidad. Yo creo que la honestidad en ambos sentidos, ¿verdad? Tanto de no robar, no engañar, etcétera, como además verte a ti mismo en tu verdadera dimensión, para lo cual tienes que preguntarle a los demás cómo eres. El mundo grita por líderes capaces de trabajar en paz y en democracia. Qué bueno, qué bueno. Ahora llegó el momento del liderazgo ya para cerrar. Yo en este momento te voy a dejar con mi audiencia y te voy a pedir que de manera anecdótica nos cuentes un momento de liderazgo, ya sea porque tú actuaste como líder e impactaste a uno o a muchos y lo recuerdas, o porque alguien hizo algo por ti y ese momento quedó grabado como un momento de liderazgo en tu vida. Así que te dejo con mi audiencia para que converses con ellos y les cuentes tu momento de liderazgo. Bueno, yo puedo, una de las cosas de la cual me siento muy feliz es de haber desarrollado un programa de evaluación a distancia que se llama Psico en Línea. Eso llevó bastante tiempo, hubo caminos, nos equivocamos muchas veces, nos metimos por caminos equivocados, costosos, tanto en tiempo como en energía y dinero, hasta que de alguna manera todo hizo clic y pudimos entonces desarrollar esta plataforma que de verdad es excelente.
Yo lideré ese proceso. Todos los errores se dieron a mí también, a escoger mal a los integrantes del equipo o la gente que iba a trabajar en la parte de computación. Y efectivamente fui capaz de establecer muy bien las tareas. Primero, oiga, a la gente de computación ese era el gran problema. Yo le decía, lo que necesitamos es una cosa sencillita de operar, donde en unos cuantos clics lleguemos a los resultados. Y eso se logró gracias a los socios que tenemos en ese proyecto. Pero la otra cosa era que cuando uno automatiza un proceso de evaluación, la gente responde a distancia. Pero el programa tiene que ser capaz de generar un informe que tenga sentido desde el punto de vista conductual. Es decir, cómo se va a comportar esta persona con base en sus resultados. ¿Qué cosas va a hacer y qué cosas no va a ser capaz de hacer? Eso implicó que el equipo que teníamos, entre los cuales estaban socios de Venezuela y también empleados, la trabajamos sistemáticamente para que el informe tuviera sentido y desarrollamos un concepto que es el concepto de informe coaching, para hacer coaching, porque la idea es que la gente responda a la prueba y luego reciba el informe, y cuando la gente lea el informe se vea reflejado ahí y que la persona pueda decir, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto otro, y que luego eso permita la conversación y el apoyo al coach. Eso lo logramos de verdad, y yo lo logré fundamentalmente porque ya me había mudado a Panamá y estaba en un proceso de adaptación. Eso me permitió adaptarme bastante bien. Y naturalmente tuve excelentes colaboradores. Una de ellas fue la hija de Pedro Feliu, Diana Feliu, que ahora vive en México y trabaja en México. Ivette Delgado, también empleada. Saida Gutiérrez, que es socio principal pues, de Cibeconsul, es la viuda de Pedro. Y logramos un instrumento fabuloso que estamos permanentemente en revisión y mejoramiento. Yo creo que ese es quizá un ejemplo bueno de liderazgo. Qué bueno, qué bueno. Mira, aquí apareció Adrián Guillermo. Un saludo para Gracias, ti, Adrián. Ya había aparecido por allá por el Facebook, pasa que no me dejaba mostrar por aquí Nelson, yo estoy agradecido cuando te hice la invitación, me dijiste, oye, 1 hora hablando de liderazgo, llevamos 1:13. Y todavía podemos y tenemos materia para seguir hablando. Nelson, cuéntanos en qué estás, cuáles son las nuevas certificaciones, regálanos tus coordenadas para seguirte. Y bueno, nada, para poder seguir aprendiendo de gente como claro. ¿Puedo compartir un PPT? ¿Eso es posible? ¿O no? Sí, siempre es posible. Ya te voy a dar... Ok. Cárgalo. Ajá, ¿dónde lo meto? ¿Cuál es? Es una sola lámina De aptitud. de PPT, de PowerPoint, ¿no? Pero, ¿de qué color es? Oh, es blanco con letritas azules. No la vamos a poder hacer. No la veo aquí. No, ok, muy bien. Bueno. Espérate que regreso a la... No encuentro cómo regresar. Estás en pantalla, te estamos viendo. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué estoy haciendo?
Lo primero es que continuamos con Psico en Línea, trabajando. Ahorita estamos precisamente haciendo muchos análisis de factorial y análisis de ítems de nuestras pruebas, mejorando las pruebas, tratando de hacerlas más aerodinámicas, digamos, hacerlas más claras, más precisas. Eso es un trabajo que estamos haciendo. La otra, y ahí está involucrado pues naturalmente la gente de Psicoconsult, que estamos regados por el mundo, pero estamos trabajando a menudo. La otra cosa en la que estoy es en el diplomado de construcción de instrumentos psicométricos. Ya vamos para una tercera versión, dado 2 versiones, ya hemos tenido 30 participantes en total, psicólogos panameños, que se sienten además que han desarrollado unas habilidades muy sólidas en la construcción de instrumentos, y ya hay algunos instrumentos que han desarrollado ellos. Eso es algo que a mí me... Que la promesa es que al final cada quien va a tener construido su instrumento, ¿correcto? Así Entiendo es, que es así. así es. Puede que no sea muy bueno, ¿no? Pero vas a ver por qué no es bueno. Claro. Y vas a Y, ver no, también y va qué a es lo que tener la tiene de posibilidad de bueno. mejorarlo siempre, ¿no? Sí, porque la gente Si lo tiene que tener... mejoras tú, como este de Psico en Línea en cada momento, no sería pretencioso pensar de que al final va a salir un instrumento perfecto. Bueno, no, algunos han salido bastante buenos, por cierto. Bueno, entonces esa es una línea. La otra es que, claro, el manual se me ha ido transformando en un libro, ¿no? Es diferente hacer un manual que hacer un libro, porque Sin duda. un manual uno está trabajando con ellos directamente, cuando que en un libro uno no sabe qué es lo que la gente, quién es el que lo va a comprar y qué es lo que va a leer, o en qué condiciones la va a leer. No, y es que las intencionalidades son distintas. Entonces, bueno, estoy transformándolo en un libro y he estado también investigando las editoriales porque quiero que a la vuelta de, no sé, 6 meses, un año, haya la publicación del libro. Eso me ocupa bastante tiempo y bastante energía, ¿no? Por otro lado, pues los clientes de Psico en Línea me llaman a menudo, me piden apoyo y estoy trabajando en eso y asesorando a algunas organizaciones sobre todo con el clima organizacional. Qué bueno. Nelson. Y bueno, de resto, pues viviendo. Hay que vivir. Ya Sin cuando uno duda, sin tiene duda. 81 años, pues uno tiene que estar activo. No, te decía hace unas semanas cuando hablamos de esta entrevista que si yo quiero llegar a los 81, quiero llegar así con la lucidez que tú tienes, ¿no? Y con la energía y la alegría que tienes. Y probablemente lleguemos con el mismo cabello, la misma cantidad de cabello. No sé si con la misma brillantez, ¿no? De mente. Nelson, es pronto el inicio de esta versión del diplomado, ¿verdad? Sí, hemos tenido que reprogramarlo por algunas cosas que han ocurrido, pero va a ser pronto, probablemente sea en noviembre o octubre o noviembre. ¿En dónde pueden buscar información? Bueno, pueden buscar, yo tengo estamos sacando los afiches y los voy a publicar en mi Facebook y tenemos también una de Facebook también del diplomado. Pero la mejor manera es mi correo, pues, ¿no? Dámelo para ponerlo en pantalla de una vez. ¿Cómo Yo lo no? tengo. Yo lo tengo. Ya lo voy a poner. nyrodriguez@hotmail.com y nyrodriguez2 @gmail. NY por Yaracuy, NY, ¿no? sí. Rodríguez, Gmail. Arroba, no, no. No. NY Ajá. @hotmail. Y el de Okay. Gmail tiene un 2, Rodríguez 2, número 2. Vamos a poner este de Hotmail para que la gente que te quiera contactar, ahí está. Mira, por ahí está preguntando Adrián que cuándo van a hacer ahora, cuándo vamos a hacer. Voy a poner la pregunta en pantalla.
¿Cuándo realizamos un nuevo benchmarking ahora virtual? Wow, sería interesante, sí, sería interesante. Porque una de las cosas interesantes del evento benchmarking era que invitábamos gente que podía considerarse un benchmark y que presentaran qué era lo que habían hecho, ¿no? Cuáles eran sus mejores prácticas. Eso fue muy interesante porque muchas empresas tuvieron que hacer una reflexión y entender, bueno, qué es lo que nosotros hacemos bien, ¿verdad? Y por qué lo hacemos bien, ¿no? Y acompañar a las organizaciones en ese proceso de reflexión para poder presentar después en 45 minutos lo que ellos habían hecho era, era una cosa interesantísima y también para las empresas muy, y les daba eh, muchas oportunidades de desarrollo, ¿no? Sin duda, yo recuerdo que ese era mi evento anual para irme a actualizar de lo que estaba pasando en el mundo empresarial y organizacional. Las 3 veces que fui, bueno, después fui, creo que fue de las últimas versiones como facilitador, pero las 3 que fui como participante, fui era porque yo tenía una necesidad de actualización, eso no ocurría en San Cristóbal, había que pasar, ir hasta Caracas a ver, y la verdad que salía con 100.000 ideas de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo, jamás se me olvidará, que en un benchmarking se presentó por primera vez las líneas aéreas de low cost como una buena práctica que estaba rompiendo, Sí, que si mal no recuerdo fue JetSmart o alguna de estas. sí. No, una de las cosas que a mí me encantó fue haber presentado la, los parques temáticos de Mérida, Ajá, que, que fue fabuloso el ver cómo ellos eran un benchmark, yo digo, internacional en esos parques temáticos, la Venezuela de Antier, todo, el mundo, ¿cómo se llamaba el otro de Hollywood? O el mundo del cine, eso era fabuloso. correcto, correcto. Puedes poner de nuevo, no me dio tiempo de leer lo de Adrián, ¿no? Adrián dice, no existe un evento más exitoso que ese que realizamos en Alianza y quizás deberíamos reeditarlo ahora en lo virtual. Siempre juntos, Psicoconsul y Picioso Así International. es. Bueno, Nelson, yo feliz, agradecido y encantado y honrado de que hayas pasado por aquí por Líderes Hablando de Liderazgo. Te abrazo desde la distancia, que llegue hasta Panamá y que siga tu lucidez, tu energía y tu buena vibra para seguir construyendo un mundo mejor donde hayan mejores líderes. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad me encantó. Disfruté muchísimo esto y poder contar el cuento de uno es interesante porque uno también aprende sobre esos cuentos. Gracias Qué bueno. por esa invitación. Siempre, siempre abierta, amigo.